Hola, ¿qué tal amigos? Ya estoy nuevamente con ustedes. Es un placer que me permitan ustedes llegar hasta ahí, a ese lugar donde ustedes se encuentran. ¿Sí? Eh, el día de hoy vamos a seguir hablando, como lo hicimos la semana pasada, acerca de eh, los fenómenos paranormales. ¿Sí? Entre algunos de mis allegados me han sugerido que siga hablando de esto, por lo tanto así lo voy a hacer. Eh, Habíamos dicho que los espíritus tienen territorialidad, ¿sí? Es decir, aquellos lugares en donde la gente muere, donde se desprende el espíritu de una persona, esos lugares, generalmente los espíritus ahí andan en ese lugar. ¿Sí? Todos tenemos un ciclo de vida. Ese ciclo de vida ya está determinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de que nosotros naciéramos. ¿Sí? Cuando nosotros nacemos, no me voy a ir tan atrás, pero cuando nosotros nacemos, vamos a suponer que le sacamos una foto a la bóveda celeste. ¿Sí? La posición de los astros va a determinar nuestra vida. Y ahí mismo va a estar inscrito el momento en el que nosotros vamos a desencarnar. O sea, cuando nuestro espíritu va a abandonar este cascarón, este vehículo que nos es prestado para que nuestro espíritu viva en esta dimensión, en esta ocasión, y transcurra ese proceso de aprendizaje y hasta que llegue el momento en que pues abandonamos nuestro espíritu abandona este cascarón, esta envoltura corpórea, ¿sí? Pues bien, incluso en la palma de nuestra mano ya está determinado también. De ustedes quienes se puedan dar cuenta, ustedes dirán, ay, ¿qué quiere decir eso que trae en su mano este hombre? Pues esto es parte de las habilidades paranormales con las que yo nací, ¿sí? Aquí están, aquí está todo, ¿sí? Y como está también mi vida, ¿sí? Hasta acá. Es decir, ya está inscrito el momento de que vamos a permanecer nosotros aquí. Pero hay circunstancias por las cuales la persona desencarna antes de que se cumpla su ciclo. En estas ocasiones, cuando la gente desencarna antes de que se cumpla su ciclo, entonces nuestro espíritu no se puede ir. Aquí se queda. ¿Hasta cuándo? Pues muchas veces hasta que tenga la fortuna de encontrar quien le ayude a irse. Que esa es la mayoría de las ocasiones, hasta que puedan encontrar casualmente, por cualquier situación, hasta que puedan encontrar quien les ayude a irse. Ajá. En otras ocasiones, esto puede ser por causas, puede ser algún accidente, puede ser, por ejemplo, por una situación violenta. Hace años, el Instituto Zacatecano de Cultura y la Dirección de Turismo de Zacatecas me invitaron a un festival que era el Festival de la Muerte en Zacatecas. Y entonces ahí tuve la oportunidad de exponer
en el Auditorio Cervantes de la universidad, de la preparatoria, que está ahí en el centro de la ciudad, esa ciudad tan hermosa. Estamos transmitiendo desde México. México, para aquellas personas que nos están viendo de fuera de nuestro país, estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, en el noreste de México. Y Zacatecas es un pueblo minero, es una ciudad minera, ¿verdad? Es una ciudad minera que se encuentra hacia el norte, pero no hacia el noreste, sino más bien hacia el norte, un poquitito más hacia el occidente. Muy bien. Entonces, esas instancias me estuvieron invitando para que yo fuera allá y diera conferencias, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, ¿verdad?, yo fui recibiendo en mi cabecita que yo tenía que desarrollar otras actividades allá, aparte de las conferencias y aparte de mi consulta. Pues entonces resulta que empecé a ir a las minas, a diferentes minas. Y entonces ahí yo percibía la presencia, ¿verdad?, de muchos espíritus, ¿sí? En unas más, en otros menos. Y yo dije, ya sé a qué vine a Zacatecas. Entonces, bueno, prácticamente todos los días iba a las minas y ahí adentro yo me ponía a trabajar, a entregar hermanos. Hermanos que desde el momento que se desprendieron de su cuerpo, la mayoría de las veces por accidentes, había escaleras que estaban hechas de un solo tronco y eran escaleras de cuña, ¿sí? Entonces esas escaleras son troncos redondos, gruesos, ¿verdad?, a los cuales se les hizo una cuña, y en esa cuña pisaban los indígenas, que eran los mineros, ¿verdad? Ahí pisaban, obviamente descalzos. El interior de las minas es húmedo y la mayoría de las veces frío. Entonces pisaban ellos, pero con alrededor de 70, 80 kilos de mineral en la espalda, y con mucha frecuencia resbalaban y caían. A esos mineros la mayoría de las veces ya ni quien los buscara, porque las minas son profundísimas, los tiros son de muchísimos metros. Además, en aquel entonces pues obviamente no había alumbrado en las minas, ¿verdad?, sino que se trabajaba, ni siquiera había lámparas de carburo, se trabajaba con antorchas. Razón de más para que los accidentes fueran pues muy frecuentes, ¿sí? Entonces yo iba a las minas, sentía la presencia de los hermanos que ahí andaban vagando, y entonces yo me ponía a entregar hermanos y hermanos y hermanos, ¿verdad?, a entregarlos para que ya pudieran seguir su camino, para que ya pudieran trascender. Llegó el momento en que los mismos empleados o trabajadores de las minas me decían, ya está trabajando. Digo, sí, aquí estoy trabajando, ¿no? Entonces, en una ocasión tuve la oportunidad de escuchar incluso un corrido de un joven minero, José Lisorio. Ojalá que quienes vivan por el área de Zacatecas puedan encontrar ese corrido. Ese corrido es de un minero jovencito que insulta, agrede a su mamá, ¿verdad? Le falta el respeto, la agrede, le levanta la mano. Entonces, ese corrido cuenta la historia de ese muchacho, ¿verdad?, que ofende a su madre, ¿verdad?, y la ofende, incluso la agrede. Entonces la mamá le lanza una maldición, y en esa maldición le dice a ella que ojalá muera en la mina.
El muchacho tiene un accidente, ¿verdad? Y dicen que sus compañeros encuentran su cuerpo y se lo llevan los pedazos a la madre. ¿Sí? En los sombreros eran sombreros grandes, muy amplios, y entonces cuenta que en ese corrido que le llevan a la madre los pedazos de su hijo. Pues entonces los accidentes eran cosas de muy frecuentes, terribles. Esa es la razón por la cual muchas de las minas en Guanajuato, en Zacatecas, en muchas partes, están terriblemente infestadas. Hay muchos espíritus, ¿sí? Y en Zacatecas, aparte de eso, yo me iba al Cerro de la Bufa, ¿sí? El Cerro de la Bufa es un cerro, ¿verdad? Para quienes no conozcan Zacatecas, que domina todo Zacatecas. Y allí, vamos a decir que las tropas del golpista Victoriano Huerta, ¿sí? El golpista militar que se había ganado la confianza de Francisco I. Madero, un prócer mexicano, llegó lo instaló como secretario de guerra, en aquel entonces no de la defensa, sino de guerra. Entonces él dio un golpe de estado y entonces ahí justamente estaban las tropas de Victoriano Huerta, los federales, y ahí en Zacatecas se desarrolló la toma de Zacatecas. Del bando contrario, Villa, Felipe Ángeles, todos mis respetos para ellos, Pánfilo Natera, ¿sí? Sobre todo ellos, ¿sí? Entonces, aquel lugar quedó lleno, cubierto de muertos, muchísimos muertos, ¿sí? En su libro de la toma de Zacatecas, el general Felipe Ángeles, el mejor artillero de la revolución, ¿sí? A las órdenes de Pancho Villa, escribe que se podían contar los muertos de Zacatecas a una población muy cercana que se llama Guadalupe, Zacatecas, ¿verdad? Y que eran 5,000, fácilmente 5,000 muertos. Ahora, todos los que existían acá alrededor del Cerro de la Bufa, donde se desarrolló la parte central de la batalla, como en el mismo Zacatecas, pues los muertos eran una barbaridad. Lean ustedes la toma de Zacatecas del general Felipe Ángeles, ¿sí? Mi general Felipe Ángeles, nacido en Zacualtipán, Estado de Hidalgo. Bueno, entonces yo me subía al Cerro de la Bufa y allá me ponía a trabajar. También a entregar hermanos, ¿verdad?, que quedaron por todas partes allí en Zacatecas. Y también cuando bajaba a la ciudad, al centro de Zacatecas, también ahí trabajaba, ¿sí? Esto dio lugar a que en Zacatecas, en muchas partes, estén infestadas las casas, las construcciones, ¿sí? Es una ciudad antigua y todas las ciudades antiguas generalmente son ciudades que están muy infestadas, ¿sí? En Zacatecas, tanto en el subsuelo, es decir, en las minas, y por la guerra, ¿verdad?, en la superficie. Tanto fuera del casco que podría ser el centro de Zacatecas, como en el mismo centro de Zacatecas. Entonces, pues se iba yo a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Entonces, la cantidad de espíritus que había ahí fue lo que me hizo que yo tuviera también experiencias muy singulares, ¿sí?, de las cuales quizá haya gente del público que entonces se encontraba ahí, en donde di conferencias en el Museo Pedro Coronel, en el Auditorio Cervantes y en el Teatro Calderón. Entonces, yo creo que la gente de Zacatecas
se acordará de eso, ¿no? Y de las experiencias que vivimos ahí. En una ocasión, justamente en el Auditorio Cervantes, una persona, una mujer, estuvo dispuesta a ser hipnotizada en público. Y entonces se manifestó a través de ella un hombre, ¿verdad?, que pasó por una construcción, una casa que estaban construyendo, y entonces los albañiles lo metieron a la construcción porque traía, pues andaba pues más o menos vestido y aparte de eso traía un maletín, y entonces los albañiles creyeron que este hombre traía algo valioso y ahí lo asesinaron. Entonces quien lo narraba era él fue el que dijo, pero no era en Zacatecas, era en un pueblo cercano. Como yo no conocía suficiente, yo les pregunté acerca de la existencia de ese pueblo al público y me dijeron, sí, existe ese pueblo, en tal parte está, ¿sí? Bueno, entonces él nos contó cómo los albañiles lo habían asesinado, cómo lo habían matado ahí en esa construcción. Por eso, obviamente yo ya no supe después de esa construcción, pero ahí, justamente en esa casa, ¿sí?, se tiene que haber quedado el espíritu de él. Bueno, ese es un detalle. Cuando se me invitó a un diplomado de tanatología, el diplomado se estaba llevando a cabo en el Teatro Calderón. Si no estoy equivocado, es el Teatro Calderón. Hace un poquito que no voy a Zacatecas. Entonces, eso fue la invitación, fue en el Museo Pedro Caronel, cuando termina la conferencia donde hablé acerca de la muerte, porque me invitaban al Festival de la Muerte. Entonces, cuando termina la plática, me acercan varias personas y me dicen que ellos estaban tomando un diplomado en tanatología y que si yo aceptaba la invitación para ir al diplomado. Y acepté. Al día siguiente estábamos en el Teatro Calderón. Los alumnos de ese curso eran psicólogos, antropólogos, sacerdotes, trabajadoras sociales, sociólogos, no sé si ya lo había mencionado, pero más o menos esa era la clase de personas que estaban tomando el diplomado en tanatología. Pasó algo muy serio que lo voy a reservar y en otro momento lo voy a decir, ¿verdad? Pero ahorita lo que voy a enfocarme es a lo siguiente. Les dije yo, porque todos hablaban y decían que la muerte, ¿cuál era? ¿Qué es lo que Balaam dice que es la muerte? ¿Sí? Entonces les digo yo, pues, ¿qué les parece? Que qué mejor que preguntarle la experiencia de la muerte, pues, a alguien que haya muerto. Y todo el público peló los ojos así como, ¿y este loco qué tiene, no? Pues entonces resulta que hicimos un ejercicio y una de las participantes cayó en trance. Y a través de esa participante se manifestó una mujer. Dijo esa mujer que ella vivía en una casa, su espíritu solamente vivía en una casa, y que después había llegado esa muchacha ahí, ¿sí? Y que ahí vivía, que llevaba una vida un poquito desordenada, ¿verdad? Que era muy fiestera, que se echaba sus tragos, etcétera, ¿no? Obviamente con bola de cuates, pues.
Y me contó muchas cosas, ¿verdad? Y obviamente todo el público la estaba escuchando. Y entonces eh, le dije, ¿hay alguien más ahí, verdad? Dijo, sí. Le dije, ¿quién está? Dijo, está Lalo. Le dije, bueno, dijo otras cosas que no las voy a decir aquí en este canal porque no es conveniente, no es conveniente decirlas, pero después haré un lugarcito para decirlas, ¿sí? En otra entrega. Entonces le digo, dale paso. Darle paso quiere decir que ella permita que se manifieste él. Y entonces él dice, se presenta Lalo. Y Lalo dice que él vivía en San Luis Potosí, o sea, un estado colindante con Zacatecas, y que ahí vivía, ¿verdad? Y con su esposa, pero que él golpeaba mucho a su esposa, que él tomaba mucho, era muy borracho, tomaba mucho y golpeaba a su esposa, que su esposa en algún momento lo abandonó y huyó, y que entonces él había dejado San Luis y que se había ido a Zacatecas, en donde seguía su vida desordenada, ¿verdad? Él tomaba mucho y entonces él dice que en una ocasión se quedó dormido en el quicio de una puerta y él murió de hipotermia, murió de frío. Zacatecas es una ciudad fría, ¿sí? Es preciosa. Quienes no la conocen, cuando tengan la oportunidad de conocerla, se van a dar cuenta de la belleza que hay en Zacatecas, ¿sí? Lo hermosa que es Zacatecas. Entonces, él dijo, sí, que entonces había muerto, ¿sí? Y les fue explicando con detalles al público. Y entonces, no quiero alargar mucho esto, porque dijo algunas cosas sumamente importantes que afectan directamente a uno de los docentes de ese diplomado en tanatología, que se quedó helado por lo que este muchacho dijo de él, ¿sí? De lo que hacía y de lo que no tenía la menor idea de lo que era la muerte, que todo lo que le decía ahí eran refritos de los libros, de puras copias que él hacía, nada más que ayer el doctor fulano de tal, un antropólogo de los directores del diplomado de tanatología. No me atrevo a decir más cosas, ¿verdad? Porque entonces puede ser más fácil de identificar y pues no es el propósito sacar al balcón a nadie, ¿no? Pero allí Lalo, que también vivía en esa muchacha, nos explicó lo que era la muerte, ¿sí? Cuando la gente me pregunta a mí, o en las conferencias que me invitan a dar, ¿sí?, yo lo que hablo no es de cosas que yo he leído, sino de las experiencias que mis hermanos espirituales, de la experiencia que los hermanos espirituales me han ido proporcionando, que me han ido dando, ¿sí? Creo que eso es lo mejor, porque de esa manera tenemos la oportunidad de tener la información de primera mano y no de libros rebuscados, ¿verdad? Que muchas veces lo que pretenden es, pues, que el autor, ¿verdad? O el compilador se luzca, ¿verdad? Y se haga el erudito. Yo creo que no hay nada mejor experiencia que la que ellos nos puedan manifestar. Creo que voy a dejar en este momento esta grabación y hay mucha tela donde cortar. Les voy a contar, por ejemplo, de los accidentes, ¿sí?, y cómo se quedan los espíritus por ahí, y de la experiencia personal que yo he vivido también y cómo se han manifestado. El día de hoy les agradezco infinitamente el favor de su atención. Si estos videos le han
te han gustado a ti, si le han gustado a la persona que está contigo, que te acompaña, por favor, recomiéndaselos a tus amigos, compártelos, ¿sí? De esta manera tenemos la posibilidad de ir creando conciencia y haciendo a un lado la ignorancia y la mentira. Soy Balam. Dios nos bendice. Estuve muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.